Quiero invitarle a que mantenga su Biblia abierta en Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14, la porción a la cual se le dio lectura. Si hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, debemos continuar viviendo en pecado para que la gracia de Dios se muestre aún más. Si ponemos atención, la respuesta la tenemos en el capítulo 2, en el versículo 2 de este capítulo 6. De ninguna manera. ¿Cuál es la respuesta? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta pregunta nos dirige al tema de hoy. Beneficios de la salvación. Beneficios de la salvación. En esta serie de lecciones estamos estudiando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando los grandes beneficios de la salvación consumada por Jesucristo. ¿Qué estamos estudiando? Los grandes beneficios de la salvación consumada por Jesucristo. Son bendiciones que el creyente recibe como fruto de la obra redentora y que transforman radicalmente nuestra vida. Los beneficios son, primero, la justificación; segundo, el juicio de la naturaleza pecaminosa; tercero, la base para la comunión de la familia cristiana; cuarto, el fin de la ley; quinto, la adopción. Ya vimos el miércoles pasado la justificación. ¿Qué vimos el miércoles pasado? Hoy trataremos el segundo punto de esta lección, el juicio de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el segundo punto? El juicio de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el segundo punto? Sin demora, entonces, entremos en el tema que nos pertenece a esta lección. El juicio nos libera del dominio del pecado. El juicio nos libera del juicio del pecado. Y vamos a ver los hechos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los hechos. Los hechos, mis amados hermanos, de esta mención a la que estamos haciendo, están basadas en los versículos del 2 al 10 de este capítulo 6 de Romanos. ¿Okay? Versículos del 2 hasta el versículo 10 en este capítulo 6 de la carta a los romanos. La persona justificada no continuará en el pecado porque ha sido trasladada de un dominio a otro. Pablo explica, ¿qué es lo que hace Pablo? La obra objetiva de Dios en la vida del creyente. Primero, su realización. ¿Qué es lo primero? La pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es la respuesta que Pablo acerta a esta pregunta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos muerto al pecado. Dígale al que está al lado suyo, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Ya no vivimos bajo el señorío del pecado. Ya no vivimos bajo el señorío del pecado. Pablo dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. ¿Cómo hemos sido? Sepultados juntamente con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo en su muerte
y no solamente fuimos resucitados, fuimos sepultados con Cristo en su muerte, hemos sido resucitados. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo para andar en vida nueva. ¿Para qué hemos resucitado juntamente con Cristo? Para andar en vida nueva. Notemos lo siguiente, mis amados hermanos. Esta no es una esperanza futura. No es una esperanza futura, sino una realidad presente. Es un hecho presente. El creyente ha cambiado de posición. ¿De qué hemos cambiado? De posición. Lo segundo a lo que tenemos que hacer mención en relación al juicio que nos libera del dominio del pecado es lo que la acompaña. Lo que la acompaña. Primero, notemos lo siguiente en el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo primero que quiero mencionar es que le acompaña la unión con Cristo. Le acompaña la unión con Cristo. ¿Qué le acompaña? El creyente en Jesucristo está unido a Él en su muerte. El creyente en Jesucristo está unido a Él en su muerte y en su resurrección. Su historia espiritual está atada a la de Cristo. Nuestra historia espiritual está atada a la historia de Cristo. Lo segundo que le acompaña, lo leemos en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Qué le pasó al viejo hombre? ¿Qué le pasó al viejo hombre? ¿Qué le pasó al viejo hombre? Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo segundo que le acompaña es la anulación del ego. La anulación del ego. ¿Qué le acompaña? La anulación del ego. El viejo hombre, mis amados hermanos, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué le sucedió al viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Cristo. El yo pecador perdió su derecho de gobierno sobre nuestra vida. ¿Quién perdió el derecho? El yo pecador. ¿Quién perdió el derecho? El yo pecador. Lo tercero que le acompaña lo leemos en el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué sucede con el que ha muerto? Ha sido justificado por el pecado. ¿Qué sucede con el que ha muerto? Ha sido justificado por el pecado. Lo tercero que le acompaña es la liberación del dominio del pecado. La liberación del dominio del pecado. ¿Qué es lo tercero que le acompaña? La liberación del dominio del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, escribió Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Ya no estamos obligados, dígale que está al lado suyo, no estamos obligados a obedecer el pecado como antes. Habiendo visto los hechos objetivos, ¿qué es lo que vimos? Los hechos objetivos. ¿Qué fue lo que vimos? De nuestra liberación del pecado, pasemos ahora a la segunda razón, cómo debemos actuar a la luz de esas realidades. ¿Cómo debemos actuar a la luz de esas realidades? Entonces, nuestro segundo punto es que el juicio nos libera del dominio del pecado. Ahora vamos a hablar de el actuar. ¿De qué vamos a hablar? Del actuar. Eso lo encontramos a partir del versículo 11 hasta el verso 14. Versículo 11 hasta el verso 14. Pablo llama a todos los creyentes en Cristo. ¿A quiénes llama Pablo?
a vivir conforme a la verdad ya realizada. ¿Cuál es la verdad ya realizada? Que somos justificados del pecado. ¿Cuál es la verdad ya realizada? Somos justificados del pecado. Y Pablo llama a todos los creyentes en Jesucristo a vivir conforme a la verdad ya realizada. La fe no es pasiva. La fe no es pasiva. Dígale al que está al lado suyo, la fe no es pasiva. Requiere respuesta práctica. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere? Vamos entonces a hablar un poco de cuál es la respuesta que nosotros debemos de dar a esta gran verdad, al hecho de que hemos sido justificados del pecado. Versículo 11. Así que también vosotros consideraos, si usted puede, subraye en su Biblia o circule la palabra considerar. La palabra considerar nos indica la manera en cómo nosotros debemos de responder a esta gran verdad, al hecho de que hemos sido justificados del pecado. Y Pablo dice que debemos de considerarnos. ¿Qué debemos de hacer? Muertos al pecado, dice. Muertos al pecado. ¿Cómo debemos de considerarnos? Pero no basta con que nos consideremos muertos al pecado. Pablo continúa escribiendo y él escribe por inspiración del Espíritu Santo que debemos considerarnos vivos. Debemos de considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nuestra respuesta al hecho de que hemos sido justificados del pecado gracias a la muerte y resurrección de Cristo es considerarnos muertos al pecado y considerarnos vivos para Dios. Cada creyente, cada uno de nosotros creyentes en Jesucristo, debemos de apropiarnos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? De la realidad espiritual de nuestra unión con Cristo. Nuestra segunda respuesta frente al hecho de que hemos sido justificados del pecado, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Si usted puede, circule en su Biblia o subraye la palabra no reine. Esto nos lleva a la segunda manera en cómo nosotros debemos de responder al hecho de que hemos sido justificados del pecado, y es rehusando. ¿Qué debemos de hacer? Rehusar. Rehusar, debemos de rechazar. ¿Qué debemos de hacer? Rechazar. El pecado sigue presente. ¿Qué es lo que sigue presente? El pecado. El pecado sigue presente, pero no debe de reinar en nosotros. No debe de dominarnos a nosotros. Aquí, mis amados hermanos, hay una exhortación. ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? Una exhortación. Se nos está animando. Pablo nos está animando por inspiración del Espíritu Santo. Dios mismo nos está animando a resistir la influencia del pecado sobre nuestros miembros. Dios nos anima a través de Pablo a resistir la influencia del pecado en nuestra vida. ¿A qué somos animados? A resistir al pecado, a rechazar el pecado. Somos animados a no permitir que el pecado nos domine. Tercera respuesta al hecho de que hemos sido justificados del pecado. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay dos palabras que quiero pedirle que circule o subraye en su Biblia. La primera es presentéis y la segunda es presentaos. La primera es presentéis y la segunda es presentaos. Estas palabras nos enseñan la manera en cómo es que debemos de responder al hecho de que hemos sido justificados del pecado. Y es no presentando
y presentando. No presentando y presentando. Dice, fíjese bien lo que leemos ahí en el verso. Ni tampoco presentéis, sino presentaos. No nos presentemos al pecado, presentémonos delante de Dios. El creyente, ¿cuántos creyentes hay? El creyente tiene ahora la libertad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? De presentarnos delante de Dios como instrumento de justicia. ¿Cuál es la libertad que tenemos? Presentarnos delante de Dios como instrumento de justicia. El actuar de cada creyente en Jesucristo, el actuar de cada creyente en Jesucristo, o sea, la respuesta de cada creyente en Jesucristo se basa en los hechos de la redención. Se basa en los hechos de la redención. ¿En qué se basa nuestra respuesta? A los hechos de la redención. No luchamos para obtener victoria, sino porque Cristo ya nos ha dado la victoria. ¿Los oigo? Quiero regresar a la pregunta con la que dábamos inicio a este estudio en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Debemos continuar viviendo en pecado para que la gracia de Dios se muestre aún más? La respuesta es de ninguna manera. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. ¿Por qué es que debemos de responder de esa manera? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En Cristo, mis amados hermanos, hemos muerto al pecado. En Cristo hemos muerto al pecado. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cristo? ¿Qué es lo que ha sucedido en Cristo? El pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no es nuestro amo. La unión con Cristo garantiza nuestra liberación. ¿Qué garantiza la unión con Cristo? Nuestra liberación. La vida cristiana práctica consiste en considerar, rechazar y presentarse delante de Dios. La justificación no es licencia para pecar, sino fundamento para vivir en santidad. Escuche, la justificación no es licencia para pecar, sino fundamento para vivir en santidad. ¿Cómo entonces podemos responder de una manera práctica a lo que hemos aprendido? Primero, reconozcamos diariamente que hemos muerto al pecado. ¿Qué tenemos que hacer diariamente? Reconocer que hemos muerto al pecado. Y vivamos como alguien que está en Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Como alguien que está en Cristo. Cada mañana confiese: estoy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué debemos de confesar cada mañana? Estoy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Número 2, permanezca vigilante. Permanezca vigilante, viva vigilante, cuide las áreas donde el pecado quiere reinar. Cuide esas áreas en su vida donde el pecado quiere tomar posesión. Cuide sus pensamientos, ¿qué hay que cuidar? Cuide sus palabras, ¿qué hay que cuidar? Cuide sus deseos, ¿qué hay que cuidar? Entonces, démonos a la tarea de identificar qué pecado solía dominarnos y resistámoslo, rechacémoslo con oración y dependencia del Espíritu Santo. Tercero, ofrezcámonos a Dios como instrumento de justicia. Ofrezcámonos a Dios como instrumento de justicia. Busca un área concreta para servirle al Señor en esta semana. Busca un área concreta para servirle al Señor en esta semana. Comprométase con Él a usar sus dones, sus talentos para glorificar a Dios y bendecir a alguien.
¿Dónde podemos comenzar a bendecir a alguien? En el hogar, el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, los hermanos a los hermanos, ¿verdad? Así que estas son maneras prácticas como nosotros podemos responder al hecho de que hemos sido justificados del pecado. Todo esto es posible únicamente en Cristo. ¿Cómo es esto posible? Y tal vez usted, mi querido amigo, no ha confiado en Jesucristo como el único salvador de su alma. Tal vez usted se encuentra bajo el dominio del pecado. Ese es el problema de todos los hombres. Todos hemos pecado. ¿Cuántos han pecado? Todos. La consecuencia del pecado es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte espiritual, una separación eterna de Dios. Ahora, la solución que Dios le ha dado a ese problema ha sido Jesucristo. ¿Quién es la solución? Cristo murió y resucitó para darnos vida nueva. La respuesta que Dios demanda, la respuesta que Dios te pide es que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Quisiera invitarle en este momento a concluir con una breve oración. Vamos a tener un tiempo de oración. Oremos juntos.